Muy buenas tardes, noches tengan todas y todos ustedes. Muy contento de estar en una emisión más de Comentando sobre Música y Artes. En este día, hoy hablaremos de uno de los temas principales que a veces tenemos en la música clásica o los que nos dedicamos a la música clásica y es el porqué de los festivales. ¿Por qué la importancia de los festivales? ¿Qué hace un festival de música? ¿Qué se puede aprender en un festival de música? ¿Y por qué es necesario hacer los festivales de música? Y para hablar de este importantísimo tema, tenemos a dos celebridades, dos grandes jóvenes músicos. Tenemos por un lado al maestro Rashid Bernales, ganador de multipremiado y de ganador de varios concursos. Es el maestro Rashid Bernal nuevamente, y él es también docente del Conservatorio de Música y que también estará en el festival El Nevado y los Volcanes. Bienvenido, maestro Rashid. Muchas gracias, maestro, y un gusto estar por aquí. Buenas noches. Y tenemos también al maestro Giancarlo Coronado. Él también es un músico que viene del gran proyecto que tiene en el sistema en Venezuela. Este es producto de ahí. Lo tenemos en México, ya ha participado con nosotros y también estará en esta tercera edición de los festivales El Nevado y los Volcanes. Bienvenidos a usted, maestro Giancarlo Coronado. Muchas gracias, buenas noches. Hablando un poquito de estos festivales, sabemos que hay muchos festivales, no nada más en México, sino en el mundo. Hay muchas oportunidades, especialmente en verano. Y digamos, de los festivales en Estados Unidos más importantes, está el de Tanglewood, quizá, que es uno de los más famosos, el de Maine, que es otro que está ahí, y hay de diversos, hay para todo tipo. Hay unos que son más completos, otros que no están. Está el de Lucerna en Suiza, en fin, creo que tenemos ahí muchos, ¿cómo se llama? Festival. Está en San Sebastián, también hay otro. En fin, en México también tenemos algunos que ya se han consolidado. Obviamente uno de los festivales, pero ahí reúne más cosas, es el festival que es el más importante de Latinoamérica o de habla hispana, es el Festival Internacional Cervantino, pero también está el de Aguascalientes y obviamente este naciente festival de El Nevado y el de los volcanes en la zona oriente. Preguntarles primero, en el orden que los tengo aquí en el Zoom, ya pues, se está conectando también el maestro Félix Parra. Daremos unos segunditos. Pero antes de que se conecte, preguntarles, maestros, ¿por qué es importante un festival de música? Así primero comenzaremos con eso y después ahondaremos según lo vayamos platicando. Primero el maestro Giancarlo Coronado y después el maestro Rashid Bernal. Buenas noches, maestro. Bueno, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por la presentación también. Y bueno, con respecto a la pregunta de por qué es importante los festivales. Bueno, uno es lo cultural, ¿no? Está lo cultural, está el hecho de poder conocer todas estas grandes escuelas que se desarrollan en cada uno de los países, ¿no? O sea, siempre, siempre tenemos maestros de afuera, tenemos maestros internos, internacionales. Tenemos un maestro con el que siempre estudiamos, tenemos un maestro con el que siempre nos envía con otros maestros también. Pero hablando un poco de los festivales, digamos que, o mi punto de vista es, tenemos el conservatorio o la escuela donde estudiamos, ¿no? Tenemos a nuestro maestro que nos manda las escalas, los estudios, la suite de Bach, los conciertos, el programa clásico, el barroco, pero los festivales sirven también para abrir un poco la palestra, ¿no? Un poco los tipos de formas en que se puede hacer la música. O sea, no hay una verdad en la música, eso es algo muy cierto, ¿no? Y pues bueno, yo puedo contar curiosamente que hice muchísimos cursos de verano en donde un maestro te decía que era con segundo dedo, el otro te decía con primero, el otro te decía que era con punto, el otro con raya, pero el maestro de planta siempre es el que te dice, bueno, escoge dentro de lo que estás estudiando constantemente en tu conservatorio, en la escuela donde estudies, lo que estás haciendo. O sea, ¿qué va más vinculado a través de la historia, de la armonía, del contrapunto, que también son materias que van ahí de la mano? Y tu conocimiento histórico, ¿qué debería ser, no? Y para esto también es muy importante saber qué compositor estamos tocando. Estamos tocando Beethoven, ok. Entonces estamos hablando de algo un poquito más hacia
el otro lado del mundo, ¿no? Estamos hablando ya de Europa, ¿no? Si estamos haciendo música latinoamericana, pues bueno, maestro Arturo Márquez, está, bien sabemos, Piazzolla, y si hablamos de los compositores estadounidenses, pues también tener una tendencia. Mi maestro William Molina siempre decía que si vemos clases con un alemán, le toquemos Bach, le toquemos Beethoven, le toquemos Schubert. Si el maestro es francés, bueno, buscar la forma de tocarle Debussy, tocarle Ravel, ¿no? Porque digamos que la música también tiene que ver con la idiosincrasia y también hasta con la pronunciación de cada palabra, cómo se pronuncia, cómo pronuncian los franceses, cómo pronuncian los alemanes. Y también, por cierto, también en alguna clase que tomé con María Klieger, le estaba tocando la sonata de Kodai, y me decía que los acentos siempre van en la primera. Y decía, bueno, ¿pero por qué? Porque así pronuncian los húngaros. Los húngaros siempre acentúan la primera y luego descansan en la siguiente, lo que venga, ¿no? Pero siempre es acento en la primera. Entonces, a través de esos puntos de vista, entonces uno va tomando, o uno se va haciendo de una versión, ¿no? Ok, debo ir hacia este lugar. ¿Por qué? Porque históricamente tengo ya la información históricamente, estamos hablando de la pronunciación de las palabras en el país adecuado, estamos hablando de la armonía y del contrapunto y del análisis completo de una obra, ¿no? Una obra es completamente, son muchos aspectos, ¿no? Como sabemos, tocar una obra no es solamente las notas que están escritas ahí, hacer la ligadura y los puntos y con eso tenemos, ¿no? Entonces, digamos que un festival es como llegar a una biblioteca abierta con todos los libros abiertos de información y de tratar de tomar, según lo que vienes haciendo en tu conservatorio, con tu maestro, o en la escuela o en la universidad donde estés, tomar lo mejor, ¿no? Ya lo decía el maestro Barenboim, Daniel Barenboim. No es suficiente con decir me gusta tocarlo así, sino el por qué lo tocas así. Bueno, lo toco así porque en la época las frases se hacían de esta forma, o las pareadas se hacían de esta forma, o las notas se mantenían o no se mantenían de esta forma. ¿Por qué lo haces así? Porque armónicamente no estoy en tónica, estoy en subdominante, voy a dominante. O sea, tener una respuesta siempre clara musicalmente, ¿qué estamos haciendo? Y es algo que maestros te pueden decir muchas formas, ¿no? Hay muchísimas formas de hacer la música. Tenemos los Mahler que hacen los americanos y tenemos los Mahler que hacen los europeos. Entonces, ¿cuál es la verdad? Habría que leer un poco, investigar un poco. Están los Bruckner que hacen en Europa, están los Bruckner que hacen en América, y siempre hay pequeñas disyuntivas de si los metales son brillantes, que si la trompeta alemana y todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que lo mejor es siempre irse a la idiosincrasia de la obra. Estoy tocando alemán, bueno, me voy con esta persona que estudió en Alemania o es alemán y que me ayude un poco con cómo concebir esto. Ahora mismo tengo una alumna que está en un curso en Canadá y tiene conflictos con eso, ¿no? Estudia Brahms con un americano que le dice algo y luego llega un alemán y le dice, no, así no se pronuncia el alemán. Entonces, tú dices, bueno, tengo dos tendencias, pero creo que me voy más hacia cómo se pronuncia el alemán, cómo construye las frases un poco el maestro Brahms, ¿no? Que sabemos que tocar las sonatas de Brahms son dificilísimas, ¿no? Entonces, la importancia de los festivales también tiene que ver muchísimo con la cultura, ¿no? Con lo que te queda al final del curso. Muchos maestros, tienes mucha información, y cuando uno llega ya a la escuela, me imagino que ahorita están en periodo de vacaciones, el conservatorio, y ya cuando aterrizas y llegas otra vez con tu maestro, pues ya es una cuestión de sentarte y ya venir con una propuesta. Bueno, maestro, me dijeron esto, me hablaron del punto, me hablaron de las pareadas, me hablaron de los diferentes estilos. Y con tu maestro, pues bueno, ya llegas a digamos, a un debate, alguna discusión cultural, musical, de armonía, de análisis,
Y bueno, obviamente los grandes maestros siempre dejan al alumno ser alumno, ¿no? O sea, dejan que el alumno a- abra el debate con cierto grado de, digamos, de peso, ¿no? De maestro, mira, yo investigué esto, ¿qué opina usted sobre esto? No me parece, sí me parece, lo debaten y llegan a un punto, ¿no? Que es la parte más bonita de dar clases. Cuando el alumno te llega con una propuesta fuerte y firme y tú dices, wow, este creció, este está leyendo, este va a otro nivel de intelectual, musical. Y bueno, para culminar un poco mi breve intervención, yo creo que es la consolidación, la gama, no lo llamaría consolidación, yo lo llamaría la gama de formas musicales, de ideas musicales, de propuestas musicales afianzada a través de la historia. Tener la oportunidad de conocer de todo, porque a veces conocemos una sola cosa y cuando nos sacan de ahí es como no nos encontramos, ¿no? Y la gente dice, para allá va, esta no es la verdad absoluta, también está esto, también está esto, también está esta vertiente, ¿no? O sea, tener una gama de colores y tú decir, oye, me quedo con el azul y el rojo, ¿no? Pero cuando solamente tienes azul en la música, no, quizás no sea tan bueno tener un solo color, ¿no? Sería bueno tener una gama de colores y escoger tú el tuyo según lo que se investiga a través del tiempo, ¿no? Y lo que se crea a través de cada masterclass. Muchas gracias, maestro. Antes de pasar con el maestro Rashid, le damos la bienvenida también al maestro Félix Parra, concertino de la Orquesta Sinfónica, también un referente en el mundo musical en México. Maestro Félix, sea usted bienvenido. Gracias, muy amable. Ya vemos Muchas que anda ahí, gracias, Luis. trataremos de que sea breve, maestro, porque anda manejando y no queremos que le pase nada, Sí. maestro. Pero No, bueno, yo no ahorita vengo va a contestar manejando. el maestro Rashid Bernal e hicimos la pregunta, Ok. ¿por qué es importante los festivales de música clásica? Entonces ahorita el maestro Rashid Bernal y luego pasamos con usted, maestro Sí, Félix. cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias, maestro, nuevamente por la invitación. Y pues bueno, Hola, hola, ¿cómo están? maestro Jan Al Coronado ya, contrario, a ustedes. ya dio una pues opinión muy, muy completa en cuanto a todas las bases y las formas en las que se puede aprovechar un festival. Creo también que la idea de a veces de un estudiante es que está muy enclaustrado, ¿no? Está en un salón y a veces el maestro siempre pues está precisamente al pendiente del alumno, le da algunas bases técnicas, les da ideas de lo que el maestro con su experiencia es lo que ha forjado y le quiere inculcar al alumno. Pero por este lado creo que los festivales ayudan precisamente a abrirse un poco de mente porque para nosotros pues la música siempre es de colaboración, a pesar de que seamos solistas, a pesar de que, bueno, nos dediquemos a siempre tocar a lo mejor y recitales, pero el chiste de la música es colaborar y es hacer la música juntos, o sea, ya sea si eres solista vas a tocar con orquesta y va a seguir siendo música de cámara, si vas a dar recitales y colaboras en un festival con otros maestros, igual vas teniendo un bagaje mucho más grande de las distintas técnicas de distintos países. Y también por ese lado, los alumnos a veces se encierran y tienen miedo de abrirse a nuevas propuestas, ¿no? En este caso, ellos, como lo comentaba el maestro Yang, pues es la idea de tener distintas opiniones de los distintos maestros que vengan ya sea internacionalmente de otros países o de nacionales también, y que ellos vayan forjando o teniendo su propio criterio musical. Eh, También hace poco, de hecho, fui a un festival aquí en Pachuca Hidalgo y lo que me sorprendió es que hicieron pláticas y fue una neuróloga y habló de la musicoterapia. En este caso también, pues por ese lado nosotros también no lo entendemos y a veces lo mismo, estamos macheteándole al instrumento y con escalas y repertorio, pero afuera de eso no sabemos a veces cómo está respondiendo el cuerpo, ¿no? Y por eso pasan las lesiones, a veces por eso no conocemos realmente lo que estamos haciendo y lo hacemos por repetición. Entonces, creo que los festivales llenan de cómo utilizar el brazo, cómo utilizar el cuerpo, mentalmente también cómo funciona el cerebro y por otro lado también el desarrollar un mejor temple en el escenario,
las oportunidades de poder tocar enfrente de un público y poder foguear el repertorio, poder tener esa capacidad de lo que nosotros es nuestro objetivo, ¿no? De estar estudiando, pero presentar todo lo que estamos, esas horas de estudio, esas semanas o años, y presentarlo ante el público. Lo que yo siempre le digo a los alumnos antes de empezar las clases es que ellos estén convencidos de lo que están haciendo en el instrumento, más allá de que a veces uno te diga es con tercer dedo, o aquí tiene que ser más legato, o aquí tiene que ser staccato, todos los fraseos o articulaciones. Creo que a veces también de uno es que si está convencido de lo que está haciendo en el instrumento, porque bueno, es nuestra herramienta de trabajo y a través del instrumento es como nosotros sacamos toda esa experiencia de vida. Es que nosotros estamos convencidos de que aquí queremos hacer este fraseo, aquí queremos hacer este staccato, obviamente siempre apegado al texto, hacia el público también lo vas a convencer. Y pasa también de repente que, bueno, los festivales agregan concursos y a veces, pues sí, somos tan puristas que normalmente si te dicen, bueno, tú tocamos al parece para uno el Mozart lo tocó muy bien, o para otro dicen, no, pues ese no, ni siquiera se acerca a lo que es Mozart. Pero bueno, la idea precisamente de nosotros es estar convencidos para convencer al público de las nuevas propuestas, ya sea una idea que tengamos nosotros o un capricho que queramos pues agregar al texto, pero mientras esté bien fundamentado y que estés convencido de lo que estás haciendo, es como esa propuesta se va pues va a ser bienvenida tanto para el oyente, hasta para ti mismo lo vas a disfrutar. También por otro lado, pues culturalmente, que aquí en México lo que he visto, las actividades son gratuitas y la entrada para todo tipo de público es precisamente el compartir la cultura, que muy difícilmente a veces, pues es que de repente, aunque no se cobre mucho para un concierto, pues la gente a veces no le interesa, ¿no? Y a veces en los festivales es donde sí es gratuito, pues sí se acercan a ver. Entonces, por este lado creo que se aprovecha muchísimo en cuanto a los alumnos que están, bueno, estudiando música, y para también la gente melómanos o quienes se acerquen a la música, que aprovechen pues las oportunidades de acercarse a lo cultural y poder desarrollar a lo mejor una educación cultural mucho mejor. Sí, completamente de acuerdo con los dos. Creo que han definido, pues, de una manera muy óptima lo que es un festival, para qué sirve. Yo creo que es para ampliar también el conocimiento para adquirir nuevas habilidades también, ¿no? Para saber el uso correcto de ciertas herramientas, porque como los dos han mencionado, la música no hay una sola verdad en la música, ¿no? Tenemos muchas, y depende también la idiosincrasia, dependerá también mucho el maestro, qué tanto compenetrado puedes estar tú con el maestro. Pero creo que la idea principal, o lo que nosotros más o menos se busca con esto, es que los alumnos tengan una oportunidad más allá de la que tienen normal con su maestro, porque es muy curioso, y lo hemos platicado nosotros, esta situación de que muchas veces le hacen caso a un externo que al propio maestro, y hasta que el externo le dice lo mismo que el maestro dijo, entonces, no, pues sí es así, ¿no? Entonces, digo, eso pasa muy a menudo, ¿no? A veces uno de estudiante es muy reacio también a aceptar que las cosas que nos están diciendo son de esa manera, ¿no? Dice, no, pues yo no, pero cuando viene otra persona en la que admiramos, una persona que vemos que tiene una carrera y que ha hecho ya todo un proyecto de vida con la música, ya está consolidado, etcétera, dices, híjole, no, pues sí, mi maestro tiene razón. Y no se trata si eres joven o no, no, pero digo, ya uno ha pasado por todas estas cosas. ¿Qué es lo que cómo tiene que ir uno a un festival? Y lo quiero hablar en los dos ámbitos, ¿no? Tanto como maestro, como ponente, como la persona que va a ofertar el curso. ¿Cuáles son los aspectos más importantes y cuáles, digo, ustedes han estado en los dos lados? Entonces, ¿qué es lo importante que un maestro debe de ir? ¿Cómo debe de llegar? ¿Qué es la cosa que tiene que hacer? ¿O cómo tiene que ofertar esto? Y también como alumno, ¿qué es lo que necesita un alumno, o cuáles son las cosas importantes que un alumno debe de llegar ¿cómo se llama? Para tener en cuenta y llegar muy bien preparado a un festival? Y después de eso les pregunto, y hablaremos con el maestro Félix, que ya lo tenemos ahí. Bienvenido, maestro, qué bueno que ya llegó a su destino. Oye, gracias. Es que iba entrando a mi casa, pero
últimamente ha habido muy mala señal y se cortó. No Bueno, se aquí preocupe. estamos para lo que se les ofrezca. Perfecto, maestro. Que nada más con usted, rapidísimo, maestro. ¿Por qué son importantes los festivales de música? Bueno, los festivales de música son una gran oportunidad para jóvenes, sobre todo jóvenes, algunos pues que ya tienen alguna experiencia también en la cual pueden ir a un festival para mostrar el nivel en el que están en ese momento. Yo pienso que un festival es importantísimo porque si no sería por estos momentos, ¿en qué otra oportunidad podríamos tener para decir, aquí estoy, esto es lo que estoy estudiando, esto es lo que yo tengo en este momento, en este día, este es mi nivel y quiero que en este festival que me están dando la oportunidad de llegar, poderle mostrar al maestro para que él me enriquezca con su experiencia, sobre todo con su experiencia, me enriquezca en mi nivel y en mi nivel escolástico, ¿verdad? Que es tan importante para todos, ¿eh? Creo yo que incluso los que no asistimos ya a festivales, el hecho de verlos, de escucharlos, de saber que hay un festival, y si logramos estar presentes como, como audiencia, estamos ya también teniendo oportunidad de instruirnos y, y educarnos un poco más y saber un poco más allá de lo que cada uno de nosotros sabemos. Esa es la importancia de un festival. Enriquece en todo momento y a todo mundo, sobre todo a los jóvenes que se atreven y que tienen la decisión de estar y de tocar enfrente de un maestro y de un público. Pues muy bien, maestro, muy bien, muy bien dicho, muy bien resumido. Y ahorita la siguiente pregunta y comenzaremos ahora con el maestro Rashid, después usted, maestro Félix, y después el maestro Giancarlo Coronado. ¿Cuáles son los ideales o qué es lo que un maestro tiene que ofertar o tiene que decir o tiene que dar en una clase maestra, en un festival? Y también, ¿cuáles son las condiciones que debe de tener el alumno o qué es lo que debe de hacer el alumno para poder recibir el conocimiento o cómo tendría que ir preparado un alumno? Estas dos, digo, ustedes han estado, conozco muy de cerca sus carreras y los tres han estado en las dos posiciones. Una primero como alumnos que fueron y después ya como maestros y como ponentes y como docentes del instrumento. Entonces, hablando en esos dos niveles, primero, el maestro, qué es un alumno, qué espera de su maestro y el maestro, qué espera de su alumno? ¿Sí? Maestro Rashid, maestro Félix y luego maestro Giancarlo, por favor. Perdón, ¿sí me escucho? Sí, adelante. He cortado. Pues yo creo que por el lado, al menos ahora que he tenido la oportunidad de ofrecer clases maestras en los festivales, me he dado cuenta que depende, porque en ocasiones me ha tocado dar clases a niños desde los 8 años hasta los 12 años en un festival y hasta también de los veintitantos que ya son graduados y igual tienen una carrera. Por el lado precisamente de los niños, pues ahí como es una formación todavía pues muy temprana, entonces la idea es darle como herramientas para enseñarle a estudiar, es lo que me he dado cuenta a veces porque pues ellos apenas están creándose una idea de cómo abordar el instrumento o cómo pensar, ni siquiera cómo pensar musicalmente, sino realmente a moldear su mano y moldear su técnica. Y lo he visto tratando de darles formas de abordar el instrumento técnicamente, ahí sí, si de repente aquí ponemos el dedito con la yema del dedo, si de repente aquí estamos aplanando un poco los dedos, entonces por ese lado, cuando se trata de un festival para alumnos pequeños, pues sí es forjarles un poco más técnica que musicalidad.
la oportunidad que tuve hace como 7 años que estuve en el Festival Blanco y Negro, uno de los festivales importantes aquí también en México, cuando di las clases maestras y llegaban alumnos tocando la sonata de Liszt o la sexta de Prokofiev, obras ya muy grandes. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que ya tienen una idea musical forjada, ya tienen una técnica desarrollada también. Ahí es donde uno como maestro tiene que nada más tratar de darles opciones y agregar dentro de su armamento, yo lo llamo, tratar de darle más armas para que precisamente puedan, si de alguna manera le cuesta trabajo algún pasaje técnico o no tienen la idea de cómo musicalmente construir la obra, tratar al menos de la experiencia de vida que tiene uno, darle una idea o una idea extra a lo que ellos ya tienen su propuesta musical, tratando de darle solo distintas herramientas para poder aplicarlas si a él le favorece o no. Les comento a mis alumnos también de que pues, un maestro a veces te dice, tiene que ser con tercer dedo, y si el alumno no puede con tercer dedo, o sea, no necesariamente tiene que ser con ese dedo o forzarlo, porque cada mano es distinta, cada cuerpo es distinto, la fuerza de cada persona es diferente. Entonces es simplemente tratar de darles distintas herramientas y con esas herramientas ellos van a saber cuál es la que van a aplicar, obviamente dentro de la base técnica que tiene el instrumento, pero tratar de tener distintos armamentos para, bueno, aplicar esta herramienta y luego esta otra, y ya ellos se van forjando su propia técnica y su propio criterio musical también. Por el lado de los alumnos, yo a lo mejor en mi experiencia cuando me acercaba a los festivales, de repente tenía opiniones de algunos alumnos de que no querían participar porque pues se sentían como que ya tenían todo dominado, ¿no? Que a lo mejor y ya no necesitan tener alguna opinión extra y a veces eso no, pues no es bueno para un músico porque nosotros somos estudiantes eternos. Nosotros siempre estamos aprendiendo todo momento. Cuando retomamos una pieza, siempre volvemos a aprender otras cosas, siempre tenemos otra propuesta musical, otra idea, y más cuando alguien más te la escucha y tiene a lo mejor y su propia versión, también te puede ayudar por ese lado a aplicarla o no si tú quieres, pero también tener distintas opiniones para forjar a lo mejor y una idea propia, no precisamente porque esa idea sea la verdad absoluta, simplemente para tener distintas herramientas y uno como estudiante cuando va al festival es agarrar distintas opiniones y ya de eso pues crear tu propia propuesta. Por ese lado sí es lo que les recomiendo a mis alumnos que no piensen que vamos a llegar a la perfección, es algo que nosotros siempre estamos buscando pero que nunca vamos a llegar y todo el tiempo vamos a estar aprendiendo cosas nuevas, siempre buscando y siendo curioso, tanto técnicamente como musicalmente, hasta uno como maestro, como bien lo mencionaba el maestro Félix, aprende también escuchando a sus colegas o también colaborando con ellos tocando música de cámara, siempre para todos, tanto sea maestro o estudiante, joven o grande, siempre vamos a estar aprendiendo de la música. Muchas gracias, maestro. Muy enriquecedor tus comentarios. Creo que son importantes. Maestro Félix Parra. ¿Cómo no? Sí, haciendo un poco de énfasis en lo que ha dicho nuestro amigo, perdón, se me pasó el nombre. Rachid Bernal. ¿Cómo? Rachid Bernal. Rachid Bernal. Ok, fíjate que Rachid nos está ejemplificando algo muy importante que es que a veces se pierde en el proceso de la enseñanza, en el proceso y los niveles que debe de haber en un estudiante, en un alumno, en un futuro artista. Digamos que él habla empezó a hablar de los niños, parece muy bien, que hay que tener mucho cuidado con ellos. Los niños, los jovencitos, los que toman por primera vez un instrumento, se les debe de llevar dedo por dedo, como dicen los grandes maestros, los que a mí me tocaron cuando yo era niño, dedo por dedo, para que así, poco a poco, para poder correr, hay que aprender a caminar. Y eso es tan importante lo que acaba él de decir, es realmente muy importante. Cuando esto sucede, entonces nos encontramos
con jóvenes que ya tienen una técnica hecha, que ya tienen algo muy importante que ofrecer a un maestro, a un público, a un festival. Y entonces es cuando realmente ahí se puede hacer algo muy importante que se llama consolidar los años de estudio que han tenido desde niños y ahora como jóvenes, y en un festival en el cual pueden demostrar lo que ellos están haciendo. A mí me parece que esto que dijo él es algo realmente muy importante. Nosotros los que vamos a ir y los que hemos ido a, a diferentes lugares, a los que nos han invitado, hemos tenido la oportunidad de ser invitados a algunos lugares aquí o fuera del país para dar clases maestras. Nosotros agradecemos mucho cuando encontramos un joven que lleva una preparación muy sólida, porque esa es la verdad, la preparación sólida, la que deben de tener todos los jóvenes que realmente recibieron ese concepto de lo que es ponerles un instrumento en la mano, llámese violín, llámese cello, trompeta, piano, lo que sea. Eso es lo más importante. Y los festivales, cuando reciben este tipo de jóvenes con obras ya realizadas, entonces el maestro el que va a dar una clase maestra, una máster, él podrá hablar ya de cosas mucho más importantes, no básicas, porque se supone que lo básico ya se dio, sino que ya cosas de interpretación, cosas de buen sonido, cosas de fraseo, afinación, por supuesto, claro que sí, pero creo yo que en el festival viene ya implícito ya eso como una píldora que nos dan cuando estamos enfermos, ya viene todo para desinflamar, para quitar el dolor, para esto, para lo otro. Y entonces podemos los maestros realmente darles una opinión honesta, porque se trata de honestidad en ese momento para el alumno que tanto lo necesita. Esa es mi opinión de los festivales. Mi opinión es que el festival es importantísimo. Muchas gracias, maestro Félix. ¿Cómo se nota la experiencia ya todos estos años y este bagaje, maestro, por tantos lados? ¿No? Para Es muy servirte, preciso, muy para servirte. certero en sus comentarios. La verdad, estamos aprendiendo mucho también, maestro. Muchas gracias. Maestro Giancarlo Gracias. Coronado. Bueno, ¿qué puedo agregar yo después de que estos dos grandes maestros hayan aportado mucho, ¿no? Bueno, mira, te voy a hablar como maestro y después como alumno. Bueno, he estado en las dos y me parece que lo que, lo primero que yo veo cuando tengo un alumno enfrente en una masterclass es tratar de detectar todas las cosas que puede fortalecer a través de lo que él ya tiene, ¿no? Tratar de, en lo posible, o sea, escucharlo con mucha atención. Creo que una masterclass es tan delicada, es incluso más delicada que una clase del día a día, porque si es tu alumno si es tu alumno semestral, pues a la siguiente clase puedes corregir. Pero si no es tu alumno, lo ideal es que tengas la concentración lo más aguda posible para detectar las cosas que pueda fortalecer y muchas veces, ¿por qué no? Las fallas que puedo tener a ciertos alumnos que a veces no se dan cuenta. Yo tengo alumnos que a veces les digo, oye, ¿hiciste el crescendo? Sí, maestro, lo hice. No sé, lo hiciste en tu cabeza, pero no sonó, o sea, no sonó en el exterior, sonó en tu cabeza, ¿no? Entonces, a partir del punto en el que tengo un alumno enfrente, primero es una responsabilidad muy grande,
Y una de las razones, bueno, yo siempre salgo cansado de las masterclass es porque me tomo el tiempo al 100% para tener toda la atención en él, porque pues es una sola clase. Bueno, supongamos que sean dos, puedes relajarte un poquito, pero trato de ver todas las dificultades que pueda tener o las cosas que quizás no maneja con claridad para poder aportarlo, ¿no? Para poder decirle, oye, estás haciendo esto porque lo quieres hacer o porque no lo sabes que lo estabas haciendo. Ah, no sabía, ok. Eso es una respuesta. Y siempre, después que, me gusta siempre escucharlos de arriba abajo, ¿no? Una pieza que lo toquen completa, ¿no? Y no pararlos. A veces hay maestros que invasivos que paran. No, listo, hasta aquí. No, quiero escuchar la idea que trae el alumno, ¿no? Y a partir de ahí hacer preguntas muy básicas, ¿no? Como, ¿qué te gustaría corregir? ¿Que algún pasaje que no te sientes cómodo? Siempre hay pasajes con el que uno no se siente cómodo. O, ¿qué te incomoda de lo que estás tocando? Hay algo que no te sientes al 100. Y bueno, si así el alumno tiene algo, me dice, maestro, no me sale bien este pasaje. Ok, vamos a estudiarlo de esta forma, puedes hacerlo con este patrón, puedes estudiarlo lento con metrónomo y subirlo gradualmente hasta llevarlo el tempo en el que se va a tocar la pieza. Siempre buscar que el alumno me comunique cuál es su inquietud o cuál es su punto débil, porque todos tenemos puntos débiles, ¿no? Y después, pues bueno, las cosas que yo pudiera aportar, ¿no? Cosas que yo veo desde afuera que él pudiera agregar a su interpretación y mejorarlo, ¿no? Si es que se puede. Y en el caso de los niños, pues es un tema muy curioso, que a mí me encanta, por cierto, yo desde que tengo 15 años de edad doy clase a niños y creo que el futuro del país, el futuro de cualquier país está en los niños, en los jóvenes. Doy clase a niños desde los 4 años de edad, es la mejor edad, por cierto, la de los 4, 5, 6, 7, 8, es increíble, porque sobre todo, y esto es algo que dejo sobre la mesa, no me dejarán mentir en que los niños están tan evolucionados que terminan siendo tus maestros. O sea, yo tengo alumnos de ahorita tengo una alumna de 9 años que cada vez que me hace una pregunta yo me quiero meter detrás del mueble. O sea, es una niña que cada vez que me pregunta algo, yo tengo que pensar tanto en responderle, porque digo, esto es genial, ¿no? Y que no sea solamente uno, sino que sean todos mis alumnos, ¿no? La mayoría no pasa de 14 años, porque siento que ahí es donde ahí es donde los tocas, ahí es donde haces de ese niño un gran artista, ¿no? Bueno, no quiere decir que si empiezas a cualquier otra edad no lo seas, pero sabemos que por ejemplo, en el caso de mis alumnos pequeños, para ellos todo es un juego, ¿no? Para ellos todo es tengo una alumna que quiere ir a un concurso en Hungría porque ella quiere tocar la gavotte de Popper. Ella no está dimensionando que irse hasta Hungría es algo difícil, ¿no? Y que las rondas que va a tener que tocar son difíciles, ¿no? Ella quiere ir porque le gusta la gavotte de Popper, ¿no? Entonces, tú dices qué bonito porque dentro de su inocencia ella lo que quiere es ir hasta allá a tocar eso, ¿no? Eso es fantástico también. Las masterclass para los niños también es un poco enseñarles cómo enfocar al estudio. Sabemos que los niños no se enfocan, todo para ellos es un juego, ¿no? Entonces, que enfocarse sin perder el juego es importante, porque en el momento en que ya no es un juego para ellos, pues ya pierde el interés. O sea, enseñarlos a estudiar sin perder la dinámica del si te lo aprendes de memoria, nos vamos y nos comemos una Nutella. Yo hago eso, ¿no? Y eso es por la parte de los niños. Y por la parte de los de estudiantes, wow, es increíble. Bueno, yo fui hace 3 meses, estuve de estudiante en un festival. O sea, nada. Abril de este año estuve como estudiante en un festival y lo hice porque la música en Europa está avanzando sin parar. O sea, en el momento que decimos ya me lo sé todo, no sabemos nada, ¿no? Y fui a este festival que se llama Festival Internacional de Música de Cámara de Guadalajara,
porque el maestro es un maestro muy joven, tendrá 40 años, 42 años, y es ahora maestro del Mozarteum de Salzburgo. Y este tipo trae una información en su cabeza como nunca antes la había visto en ningún maestro. O sea, yo he visto clases con Philipp Müller, con Johannes Moser, con William Molina, he visto clases con grandes, pero este maestro italiano es un genio de la enseñanza a todos los niveles. Porque cuando ves a alguien como Steven Iserly, tú dices, wow, solamente le daría clase a puras personas de alto nivel, ¿no? Y cuando ves a alguien como, no sé, de los más grandes, tú dices, bueno, solamente dan clases a muy altos niveles, ¿no? Pero cuando yo vi a este maestro darle clases a mi alumna de 12 años, tirarse en el piso y enseñarle punto a punto con una pedagogía, yo aprendí más de esa clase. O sea, la forma en la que enfoca, la forma en la que un gran maestro puede decir, ok, me voy a la pedagogía más profunda, que es la de los niños. Esa es la pedagogía más profunda. Usted se considera un maestro que dele clase a un niño de 6 años a ver qué va a lograr, qué va a sacar de ahí, o qué puede sacar de ahí. Y bueno, ya yo sentándome ya en la silla otra vez como alumno, fue increíble, porque te sigue aportando cosas, ¿no? Te dices, ok, y esto lo haces así, ¿por qué? Volvemos al tema del por qué. ¿Por qué lo haces así? Ah, porque yo creo, tú crees, pero ¿de dónde sacaste esa información? Bueno, los manuscritos de este concierto dicen que esta sería la forma correcta en la cual ejecutar el concierto de Haydn en re, ¿no? Ok, muy bien. Y a partir de ahí empieza un debate. Y sucesivamente con Bach o con otras obras, fue increíble porque son niveles, ¿no? Él te dice, ok, esto se hacía hace 20 años, pero ahora se hace de esta forma. Dice, ¿en serio? Sí, se hace de esta forma, se hace con esta distación y ya no se mantiene esta nota. De esa forma se toca ahora, este concierto, el Haydn en re se toca de esta forma en Europa ahora. Y tú dices, wow, ¿y por qué? Bueno, porque ellos siguen en una constante investigación. Todos los manuscritos están de aquel lado. Dudo mucho que podamos encontrar un manuscrito de Haydn en Brasil, ¿no? pero en todo caso, es una enseñanza global, ¿no? Con sustento histórico, bueno, repito, armónico, de análisis, de cómo debe ser ejecutada una obra, ¿no? Esto hablando de mi experiencia, la última, pero ya hablando de niño, de joven, cuando ya uno tiene 15 años y se quiere comer el mundo, como dice el maestro Félix, que una vez uno va a los festivales a demostrar el trabajo que hiciste en casa, o sea, el trabajo que hiciste por 6 meses con tu maestro en la licenciatura, en el conservatorio o en la academia donde estás. Y es increíble porque tú vas a mostrar lo que tienes, ¿no? Lo que trabajaste, lo que hiciste. Y yo no me siento orgulloso de esto, pero yo siempre quería llevar lo más difícil a los festivales, ¿no? Y siempre llegaban los maestros y me decían, ok, tócalo lento, listo, ya. Ahí ya no había más nada que hacer, ¿no? Pero a través del tiempo te enseña de que tú vas a ir al festival, pero tienes que llegar in tempo, afinado, fraseo, vibrato, colores. ¿Por qué ese color ahí? ¿No? Tienes que tener, o sea, no es solamente para mí, era como que voy a tocar lo más difícil para que la gente sepa que lo toco todo. Sí, pero tocar lo más difícil también va acompañado de todo lo que está detrás, ¿no? Afinación, estilo, afinación, punto, tempo. ¿Cuál es el tempo que estás haciendo? ¿Es el tempo real? ¿Es el que escribió el compositor? ¿Es el que a ti te conviene? ¿No? ¿Está limpio? Ese pasaje que estás tocando está limpio. ¿Son las notas correctas? ¿No? Entonces te vas aprendiendo a través del tiempo que no es solamente tocar las notas, sino la disciplina del estudio es lo que muestras cuando tocas de arriba abajo. No hay otra cosa. Hay un dicho que dice mi maestro William. Él dice, yo conozco el flojo
a la persona floja, así venga sudada. No, sabemos que tenemos alumnos, no, es que estudié mucho, maestro, y cuando a la mera hora de tocar, pues te das cuenta que no estudió con metrónomo, te das cuenta que no fue tan limpio o puso tanta atención en la afinación, te das cuenta que no tiene idea de dónde está o a dónde va la frase, ¿no? Entonces, es importante como alumno llegar a una clase, uno, sabiendo por lo menos cuántas versiones existen de lo que estás tocando. ¿Cuántas ediciones existen? Dos, ¿en qué fecha se estrenó? Tres, ¿cuál es el tempo correcto? El tempo que escribió el compositor. Cuatro, ¿las notas que estás tocando son las correctas? Sí, ok. ¿El ritmo que estás tocando es el correcto? Sí. ¿La afinación es correcta? Sí, ok. Y ya con eso en la mesa, entonces ya uno dice, ok, ahora vengo abierto a que este maestro que tengo enfrente me dé su aportación, porque uno es un maestro que en una masterclass, uno lo que, bueno, por lo menos yo lo que trato de hacer es que ese alumno se vaya con algo extra a lo que vino. Vine con un 2%, me voy con un 8. Vine con un 8, me voy con un 10. O sea, siempre que haya algo que aprender, ¿no? Siempre que haya algo que te marque de por vida y que no olvides esa clase porque son cosas que vas a llevar contigo el resto de tu vida, ¿no? Básicamente sería eso. Me podría extender más, pero lo mejor es que se nos está yendo los 45 minutos. No, muchas gracias, maestro. Digo que creo que con las aportaciones de todo, creo que ya queda claro cuáles serían las necesidades tanto de uno como otros y cómo tiene que uno llegar preparado y las cosas que tiene que hacer. Digo, antes de terminar, quisiera que nos compartieran y en qué festival fue, digo, quizá el maestro no, pero cuál ha sido su experiencia más enriquecedora en los festivales que han estado. Ya lo pueden ustedes de hablar como alumno o como maestro, aquí sí se los dejo. Empezaremos con el maestro Rashid, después el maestro Giancarlo y terminaremos con el maestro Félix Parra. Por favor. Gracias, maestro. Pues creo que yo podría decir que la mejor experiencia que he tenido ha sido como alumno. Precisamente creo que la primera vez que participé y tuve la oportunidad de tomar clase con el maestro Jorge Federico Osorio, ya pianista consagrado aquí en México, ahí es donde yo me abrí la mente y dije, bueno, tú ya conoces bastantes cosas, pero todavía hay más. Entonces con el maestro fue precisamente esa idea de que uno tiene ese blog de que dice, ya aprendí y a veces se siente con un muy buen nivel, pero todavía de eso siempre hay algo más que aprender o más que añadir, no simplemente que tú estés mal, que lo que estés haciendo está mal, pero es donde me abrió el maestro la mente a pensar que más allá de lo que tú ya sabes, hay todavía muchísimo más y uno se puede sentir que ya tiene muy buena técnica, pero a veces es un 5% de lo que uno puede aprender. Y a veces también por las anécdotas que me contaba el maestro, es como también uno se da cuenta que la experiencia de vida es la que te hace enriquecer tu forma de interpretar, tu idea musicalmente, una propuesta que ya sea a través de una obra que te recuerde alguna vivencia que me ayudó pues sí, a abrirme de mente y pensar que la forma en cómo uno aborda una pieza es tratar de expresar ya sea una vivencia o tratar de sentirlo de una forma que poco a poco va a ir madurando la pieza y que con esa misma tú vas a ir aprendiendo y vas a ir creciendo con esa pieza y vas a ir teniendo una versión distinta cada vez que la toques y vas a ir aprendiendo. Siempre lo inculco y lo vuelvo a decir, somos estudiantes eternos y nunca es llegar a decir que ya lo sabemos todo, o sea, siempre es ser honesto con uno y decir vamos a aprender y vamos a tener otra idea diferente, explorar y ser curioso todo el tiempo para construir todavía cosas mejores. Va a haber siempre uno
una persona mejor que tú y hasta todavía una mucho mejor que la que es mejor que tú. Entonces, siempre hay que estar aprendiendo y creo que con eso me quedo, de que nunca vamos a llegar a la perfección. Es una búsqueda constante todo el tiempo. Muchas gracias, maestro Rashid. Maestro Giancarlo. Bueno, yo creo que mi mejor experiencia ha sido la última porque fue como alumno y como maestro. Como alumno por entender que todavía me faltaban muchas cosas para lograrse mejor, ¿no? A veces uno cree que lo tiene, yo creo que ya estoy bien y dices, no, te falta esto, y dices, wow, me falta todo esto. Y a la misma vez como alumno, porque 3 alumnos estaban participando en el festival y ver cómo él trabajaba con mis alumnos, me abrió también ok, bueno, pero también le puedo enseñar esto, ¿no? También me puedo ir por aquí, una parte, un trozo quizás más didáctico, o puedo hacer más énfasis en esto, ¿no? Y también, porque lo que dijo usted, maestro Luis Manuel, que como se lo dijo en italiano, mi alumno lo entendió, pero era algo que ya yo le había dicho. Lo primero que le preguntó es, ¿qué hace la orquesta? Y ella no sabía. Y yo, o sea, ya eso lo había dicho. La música no es solamente lo que tenemos enfrente. La música es para violonchelo y orquesta. Si crees que la música es solamente lo que tú estás tocando, estás errada. Es un porcentaje de lo que es la música completa, ¿no? Entonces, digamos que de todos los festivales a los que he ido y a los que he estado como maestro y como alumno, este para mí ha sido una experiencia increíble. O sea, ver cómo puedo mejorar yo como maestro y cómo puedo mejorar yo como músico, como intérprete y como artista. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Digo, pues qué enriquecedora oportunidad la que tuvo ahí. Y sí, abre un panorama completamente diferente. Y como decía el maestro Rashid, pues uno es un eterno buscador de algo más para poder como maestro, pues, estás tratando de ponerte al día, qué es lo que puedes ofrecer, qué herramientas nuevas puedes decirle, cómo le puedes decir a un alumno, porque como decimos, yo soy responsable de lo que digo, pero no sé si lo que estoy diciendo lo va a entender como yo lo entendí. Pero bueno, maestro Félix Parra, no tiene su audio apagado, maestro. Ya está, ¿verdad? Excelente, ahora Ok, sí. ok, gracias. Bueno, mira, yo quiero terminar eh, con algo que tal vez pudiera ejemplificar muy bien, pues esto de los festivales, de las masterclass y de todo esto que es un mundo muy particular, pero muy importante en cada ejecutante de cualquier instrumento. Eh, yo tuve muy buenos maestros. Uno de ellos fue mi padre, que era muy exigente y me dio técnica muy, muy definitiva para poder realizar un trabajo adelante más profesional. Pero ya con el tiempo yo tuve la oportunidad, y tú lo conociste, Luis, al maestro Henry Schering, que tú también tocaste para él. El maestro Henry Schering, uno de los más grandes violinistas que ha habido, me, me aceptó en su masterclass en Ginebra, Suiza. Y para mí fue algo maravilloso, no solamente porque me di cuenta del nivel que había en ese momento ahí en esta ciudad. Llegaron de todas partes del mundo, el maestro pues siempre dando su clase en cualquier idioma, ya sea francés, inglés, italiano, japonés, el que sea, alemán. Era una computadora ese hombre. Pero una cosa que me gustó mucho de todo esto fue que cuando yo llegué, el maestro a la segunda clase que tocaba, o sea, era un día sí, una clase, el otro día descanso, el otro día otra clase,
pues una de estos días de descanso, el maestro Henrich me pidió que lo acompañara a un ensayo que tenía con piano. Y yo pensé que era un ensayo donde él iba a ensayar algún concierto que iba a tocar o algo así. No era así. Resulta que el maestro ese día lo ocupaba para ensayar todo lo que iban a tocar los alumnos que él iba a escuchar en el próximo día. Ese día lo ocupaba para eso. Entonces me di cuenta que empezó con el Sibelius y empezó a manejar con la pianista ciertos pasajes hasta que no salían. Yo dije, bueno, la primera vez que escuché ese pasaje era un pasaje perfecto en todo, no nomás técnicamente, musicalmente y todo. Ah, no, el Señor no le gustaba. Y lo repetía 2, 3, 4, hasta 10 veces hasta que el Señor le gustó. ¿Y sabes qué me dijo cuando terminó esa? Fueron como 4 horas que estuve con él ahí disfrutando todo ese ensayo que él tuvo para los alumnos que venían al otro día. Me dijo, ¿sabe qué? Es que esto es muy serio. Hay que entregarles a los alumnos lo mejor que uno tiene y saber qué les podemos otorgar porque lo merecen por todo el tiempo que han estudiado. Eso fue lo que él me dijo a mí. Y eso se me quedó tan grabado que la verdad es algo que yo digo, bueno, la música es maravillosa, ¿no? Y hay que entregarse con esto, ya sea un festival o no sea un festival, pero hay que entregarse. Por eso es tan importante lo que dicen Giancarlo, lo que dice el compañero, el joven. Yo le digo el joven porque se me olvida su nombre, perdón, Rachid. pero Rashid, él. Y entonces, lo digo, es muy importante lo que ellos dicen, pero ejemplifican algo que yo en lo particular lo experimenté, la verdad. Yo tuve esa oportunidad de estar con él, con el maestro Ruggiero Ricci también, que era un científico del violín, era increíble. Entonces digo, pues bueno, tenemos que encontrar la forma de poder enriquecer a estos jóvenes que van, porque estoy seguro que van a ir y van a hacer su mejor trabajo que ellos puedan otorgar al público, al maestro. Eso es todo lo que yo puedo decir. Pues maestro Félix, con usted cerramos. Digo, creo que este tema da para mucho más. Yo creo que más adelante los voy a molestar para ya después, post los festivales, para que nos den sus Sí, impresiones. Creo que será muy importante ya después y claro, hablaremos de esto. Yo creo que de las cosas que los alumnos, las y los alumnos tienen que entender es llegar lo mejor preparado, porque lo que van a encontrar con los maestros que están invitados a los festivales o que deben de tener de ellos es lo que acaba de decir el maestro Félix. Creo que ahí se resume todo. Tenemos que estar preparados por otorgarles lo mejor que podamos de la enseñanza. Y algo que decía el maestro Giancarlo Coronado, es ver qué puedo aportar nuevo en ti para que seas mejor de lo que eres o lo que llegas con claro. nosotros. Maestro, les agradezco muchísimo el valor de su presencia aquí. Maestro Rashid, maestro Giancarlo, maestro Félix Parra, siempre un honor y un gusto platicar con usted. Es una persona con Gracias, muy una gran amable. experiencia y siempre Gracias. toda la vida sabe que lo hemos apreciado, lo queremos mucho y sus conocimientos también, digo, ha sido muy certero, muy preciso con todo ello. Muchísimas Gracias, gracias muy a amable. ustedes el día A de hoy ti, y la promesa de que después de los festivales nos volveremos a juntar para hablar de qué es lo que conseguimos, qué es lo que vimos, cuáles son sus experiencias acerca de todo esto. Y también agradecerles a todos ustedes el valor de su presencia y recuerden que detrás de la música siempre hay una historia que contar. Muchas gracias, buenas noches.